Escritura, ella es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Entonces la Biblia nos está diciendo que nosotros necesitamos ese instrumento para poder vivir una vida plena delante de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, eso lo sabemos. Es verdadera. Es un documento espiritual. Ilumina y guía nuestra vida a toda verdad. Y muchas veces es difícil poder cumplir cada uno de los preceptos que están escritos en esta palabra. ¿Y por qué se hace difícil? Porque muchas veces estamos luchando contra nuestro hombre interior, contra nuestro propio pecado quizás. Y tenemos una batalla cotidiana, día a día, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, que ¿quién nos libraría de este cuerpo de muerte? Y él se contestaba y decía que daba gracias al Señor por Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo, que es la palabra viva, que es el verbo, es que nosotros podemos alcanzar gracia delante de Dios. Y es tremendo porque estamos celebrando un mes de la Biblia. Estamos celebrando el mes de ese alimento que dejó el Señor para nosotros. El Señor le decía a la mujer samaritana: si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ella le contesta: Señor, no tienes una vasija para sacar agua. Esa agua que tú me estás ofreciendo, ¿de dónde viene? Eres tú mayor que nuestro padre Jacob. Y él tenía muchas ideas naturales, pero Jesús estaba hablando de cosas sobrenaturales. Así como la palabra nos enseña cuando nos habla, cuando la leemos. Por eso es importante que meditemos en ella, que le pidamos a Dios discernimiento para poder entenderla, para poder comprenderla, para poder vivir acorde a ella. Y Jesús le dice que el agua que había dentro de él, que él le podía dar, era una agua que iba a hacer que venga a brotar ríos de agua viva. Esa palabra es la que el Señor nos dejó para que nosotros broten ríos de agua viva. Que nosotros día a día podamos inundar a las personas con las que conversemos, con las que hablemos. Pero no lo vamos a inundar de pensamientos humanos, lo vamos a inundar de su palabra, porque esa da vida y vida eterna. La Biblia en diferentes ocasiones, decía el hermano Salvador acerca del libro de los Reyes. Nosotros estuvimos estudiando desde Samuel, tocamos el Pentateuco, tocamos Ruth, hicimos muchas referencias bíblicas, hemos ido a Isaías, hemos ido a Oseas, hemos ido a Amos, hemos ido a Jeremías, y hemos hablado de todo mientras que llegamos al libro de los Reyes, porque estamos hablando de los profetas mayores, los profetas menores. Hermano, ha sido algo impresionante, verdaderamente, que Dios se ha movido en medio de esas clases, así como se mueven los cultos. Y el Señor ha traído a nosotros palabra de vida, palabra viva, palabra que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos confronta. Porque muchas veces vemos la palabra y nos gustan las palabras de bendición, pero hay palabras que confrontan tu interior y te hacen cambiar y te hacen vivir de otra forma agradable a los ojos de Dios. Y yo creo que nosotros, más que buscar palabras, que sí, todos queremos bendición para nuestra vida, pero cuando es una palabra que nos confronta, es una palabra que sana, es una palabra que te va a transformar, que te va a corregir, que va a hacer de ti alguien mejor. Los reyes de Israel, desde la división del reino, por causa del pecado de Salomón, estos reyes de Israel empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. El hermano Salvador decía en una de las preguntas, uno de los reyes de Israel que he mencionado casi en todas las clases, por hacer lo malo. Y se recordaba una y otra vez, era un rey llamado Jeroboam, un rey malvado, un rey que por temor, cuando el Señor ya le había dado una palabra de bendición,
Había una promesa que se iba a cumplir. Porque ¿cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Este hombre tuvo miedo. Dice la Biblia que por temor a que el pueblo se fuera detrás de su rey, el reino estaba dividido. Dice que dijo, para que este pueblo no se vaya su corazón detrás de su rey, voy a construir dentro de esas 10 tribus, en un lugar llamado Dan y un lugar llamado Betel, unos becerros de oro. Esos becerros de oro va a ser el lugar donde este pueblo, estas 10 tribus van a adorar. Y de repente los hermanos que normalmente vienen los miércoles a la clase dirán, el hermano Ezequiel habla el domingo, está hablando de eso de nuevo. Porque todos los miércoles recalcamos lo mismo. Pero es importante que entendamos algo. Y es que la ignorancia a la palabra de Dios, a la ley de Dios, nos hace cometer errores garrafales para nuestra vida. Por eso es importante que nosotros desgustemos de estos manjares que el Señor ha dejado en su palabra. Este pueblo pereció por falta de conocimiento. Dice la Biblia que este pueblo permitió que su rey construyera estos becerros de oro y les dijo, aquí está el Dios que los sacó a ustedes de Egipto. Esos becerros los sacaron de Egipto. ¿Quién los sacó de Egipto? Jehová los sacó con mano fuerte. Ahora, ellos pensaban que esos becerros representaban a Jehová. Por ignorancia, cambió la fecha de adoración del mes séptimo al mes octavo. Y no solo eso, permitió que cualquiera pudiera ejercer el sacerdocio. Y cuando vemos esta escena, nos damos cuenta de que él cambia todo el panorama y se inventa algo nuevo, porque Satanás es especialista en tratar de disfrazar lo que Dios creó para generar en nosotros distracción y no adorar a Dios como él quiere que lo adore. Y es importante, amados, que nosotros no seamos engañados, pero la única manera de no ser engañados es teniendo claridad en la palabra, porque la palabra es la que nos da luz. Dice la palabra que cada vez que nosotros leemos la Escritura, que es inspirada por Dios, dice que ella es lumbrera en nuestro camino. Entonces quiere decir que ella nos abre el panorama, nos muestra lo que tenemos que ver. Dice que una mujer, en Lucas 15, esta mujer dice que se le perdió un dracma. ¿Qué hizo ella para poder encontrarlo? Encendió la luz. Y hay veces que hay cosas en nuestra vida que se han perdido y le estamos buscando desesperadamente con la luz apagada. Y andamos como locos buscando con la luz apagada. Pero cuando encendemos la luz, nos damos cuenta. ¿Cuántos han conectado un cargador de teléfono con la luz apagada? Está ahí, hermano, y usted está, y no está. Tienes que prender la luz. Ahí mismo estaba. Pero con la luz apagada es muy difícil que tú puedas alcanzar prontamente el propósito de Dios en tu vida. Y la luz es la palabra. Sin la palabra no hay forma en que usted pueda encontrar lo que se le ha perdido. Y es importante para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, leer la palabra. Cuando nos vamos al libro de los reyes de Israel, desde Jeroboam hasta el último que fue Oseas, lo que vimos una y otra vez fueron reyes que se descuidaron de la adoración real a Dios. Unos peores, otros peores todavía, otros quizás no tan malos, pero la Biblia hacía referencia que anduvieron en los pecados de Jeroboam, un pecado de omisión, en el cual ellos creían que estaban adorando a Dios, pero no estaban adorando a Dios. Estaban adorando ídolos, baales.
Porque cuando nosotros adoramos de una manera incorrecta a Dios, hermanos, no estamos adorándolo a Él. El enemigo trata de disfrazar para que nosotros creamos que estamos adorando a Dios, pero no lo estamos haciendo. Y hay que tener mucho cuidado, porque las estrategias que él usa son muy pequeñas, que nosotros, si no estamos conectados a la palabra, hermanos, caemos rendidos a esa idolatría. El pueblo de Israel creía que le estaba adorando a Dios, pero no lo estaba haciendo. La mujer samaritana le dice al Señor: debemos adorar en estos montes o en Jerusalén. ¿Quién le dijo a ella que era en los montes? ¿Cuántos recuerdan? Nuestros padres nos dijeron que en estos montes. Entonces quiere decir que de generación en generación ellos creyeron en lo que le dijeron sus padres. Pero la palabra decía que era en Jerusalén. Cayeron en un grave error por seguir de generación en generación un error que fue implantado en ellos. Ahora, yo no vengo a hablarles de la mujer samaritana o de Jeroboam, pero sí es necesario, amados, que nosotros entendamos que la palabra es lo más importante en nuestras vidas. Que la palabra es la que va a hacer un cambio en nuestras vidas. Y para yo poder hablar de esto, ustedes se van a reír, quizás, o pensarán: se pusieron de acuerdo el hermano. Hermano, Dios sabe que no. Yo el miércoles le dije al hermano Salvador: varón, ¿usted puede dirigirme? Dios, sí. Y no volvió a hablar con él hasta ayer, que hablamos otros temas que no tenían que ver con esto. Pero yo le vengo a hablar acerca de un rey llamado Josías. Y le vengo a hablar acerca que cuando nosotros, hasta que nosotros no encontremos la ley de Dios, hasta que nosotros no encontremos la palabra de Dios, viviremos en error. Viviremos condenados en el pecado. Pero el Señor está esperando que nosotros busquemos para que podamos hallar. En el Sermón del Monte él decía: buscad y hallaréis. Cuando nosotros buscamos, hallamos. Pero para poder buscar, tiene que haber un deseo en nosotros de querer encontrar algo. Porque usted busca algo que no se le ha perdido. Pero cuando usted sabe que hay algo que le hace falta en su vida, usted va a buscar desesperadamente eso que el Señor tiene para usted. Lo primero que una persona tiene que entender es que hace falta algo en su vida. Algo se me perdió. Porque yo no puedo buscar algo porque sí. Si yo le digo a ustedes ahorita: hermano, busquen lo que se les perdió, que si a usted no se la perdió, no, usted se va a quedar sentado. El hermano Salvador decía que una hermana se le habían perdido los lentes. La hermana lo estaba buscando porque se la habían perdido. Porque si no, más nadie estaba buscando algo. Pero para buscar, hermanos, tienes que sentir dentro de ti que algo te hace falta. Tiene que haber una necesidad en ti. Y el Señor tiene por volumen exagerados todo lo que nosotros necesitamos. Porque Él es la fuente de vida inagotable. Dígale que está a su lado: Jesús es la fuente de vida inagotable. La palabra de Dios es la fuente de vida inagotable. Dígale que está a su lado: la palabra de Dios es la fuente de vida inagotable. Y esa fuente de vida inagotable, el Señor nos las dejó a nosotros para que nosotros pudiéramos experimentar y aprender de ella. El Salmo 119 dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿en qué?
en la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Su palabra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Cuál era el testimonio? Su palabra. En Deuteronomio capítulo 17, la Biblia dice que cuando un rey era ungido, era necesario que al lado de él se colocara el testimonio. Se le sacara una copia al testimonio y que ese rey meditara en ese testimonio todos los días de su vida. Porque eso haría que su corazón no se exaltara. Eso haría que su corazón estuviera conectado a la voluntad de Dios. Ese testimonio es el que está hablando aquí el salmista. Dice, y con todo el corazón le buscan. Si tú lo buscas con todo tu corazón, el testimonio y su ley será tu deleite. Dice el verso 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cómo vamos a estar en sus caminos si no practicamos su ley? Si no practicamos lo que dice su palabra. No hay forma, hermanos. Sigue diciendo, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Cuántos anhelan que Dios ordene sus caminos? Todo verdadero creyente tiene un anhelo en su corazón, y es que el Señor ordene su camino y lo haga caminar en justicia, en gozo, en amor, en paz, en benignidad, en templanza. Que ese fruto del Espíritu sea parte de él y sea lo que los demás puedan ver en él. Para guardar, dice la palabra, tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando guardamos sus estatutos, entonces no somos avergonzados. Si vivimos fuera de sus estatutos, de sus mandamientos, de su ley, seremos avergonzados. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, dice la palabra, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiera tus justos juicios. Cuando usted escucha que una persona dice que tiene un juicio correcto, ¿es por qué? Porque sus pensamientos, porque sus ideas son correctas. Quiere decir aquí que el salmista está diciendo que todo esto acontecerá porque Dios tiene sano juicio para nosotros. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Hermanos, tomen esta palabra para ustedes. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado del camino de tus testimonios más que de toda riqueza. No hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que nos deleite tanto como estar en su presencia. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gloria al Señor. Hermano, esta es la introducción, no hemos comenzado todavía. Hoy vinimos a escuchar la palabra, ¿cierto? Amén. Bueno, y vamos a leer la palabra. Cuando nosotros meditamos en su palabra, esa palabra empieza a transformar nuestra vida.
nuestro ser interior. Y lo que antes estaba hueco y vacío empieza a tomar forma. Por eso la Biblia dice que para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros, Él colocó este gran tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro, pero hay una excelencia colocada en nosotros. Quiere decir que el valor de lo que la gente puede ver en nosotros no somos nosotros. Es la excelencia del poder que ha sido puesta en nosotros. ¿Y por qué hizo eso? Porque lo merecíamos. No lo merecíamos, pero a Él le plació hacerlo. La Biblia nos enseña que cuando Jeroboam hizo lo malo delante de los ojos de Dios, dice que se presentó delante de él un profeta joven, un profeta que escuchó la voz de Dios y se acercó a él y le dijo a Jeroboam que él estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, que se había equivocado porque Jeroboam estaba ofreciendo sacrificios. Y Jeroboam, en vez de cambiar su mentalidad y decir me equivoqué, él se mantenía en su condición porque se sentía importante. Pero este profeta le dijo unas palabras, hermanos, pero tan poderosas, que retumbó hasta mucho tiempo más adelante. Dice el capítulo 13 de Primera de Reyes: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedme. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había hablado. Quiere decir que en ese mismo momento se confirmó lo que este profeta estaba diciendo. Este profeta, guiado por el Señor, llegó a ese lugar y dio una palabra de juicio sobre Jeroboam y sobre los que estaban ofreciendo un sacrificio en ese altar. Ahora, Satanás, hermanos, no se queda tranquilo. Satanás tuvo que haber escuchado las palabras de este profeta y trató de dañar el propósito de Dios. Yo te vengo a decir el día de hoy que no importa lo que haya pasado, no importa lo que tú hayas vivido, no importa lo que estés atravesando, el cumplimiento de Dios para tu vida va a suceder. Solamente tienes que conectarte a la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué está pasando. Dice que sobre el proceso, hermanos, 350 años después, o 300 años después, un poco menos, reinó un hombre llamado Manasés. Hombre malvado y terrible. Dice que Manasés pasaba a sus hijos por fuego. Quiere decir que adoraba a Moloch. Yo hablaba en la clase unos miércoles hablando acerca de Acaz, que también hizo lo mismo. ¿Saben cómo pasaba a sus hijos por fuego? Moloch
hacían una estatua de bronce y esa estatua tenía esta posición en las manos. La estatua era hueca, metían leña por dentro y la encendían, al punto que ese bronce se colocaba rojo, pero rojo cuando usted sabe que algo está caliente. Y empezaban a sonar las trompetas y los tambores para que no escucharan al niño llorar cuando lo ponían en las manos de esta estatua creada por ellos, y se derretía en sus manos. A ese punto de idolatría llegó el reino de Judá, el que el Señor escogió como una lámpara encendida, donde iba a escoger, donde iba a venir el Mesías. Miren qué terrible es eso. Y antes de él lo hizo Acaz, y el pueblo lo practicaba. En la clase anterior vimos que inclusive el pueblo de Israel hacía estatuas y las metían abajo de sus camas. Quizás dice que las ponían en lugares altos, donde había un árbol frondoso, y ofrecían sacrificios en lugares altos. Y cuando vemos eso decimos, pero ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Por qué este pueblo, habiendo visto las maravillas y todo lo que Dios había hecho, por qué este pueblo cayó en esa idolatría? Y era porque se olvidaron de la palabra de Jehová. Y Dios, tratando de dañar el propósito, el diablo tratando de dañar el propósito de lo que Dios había establecido, viene Manasés y hizo estatuas de acera en el mismo templo de Jehová. Hizo estatuas a los Baales como hizo Acab en Israel, y adoraba a dioses paganos. Y luego vino su hijo Amón, terrible también, y practicó todo lo que practicó su padre. Y cuando nosotros vemos eso decimos, wow, ¿y cómo es posible que ahora venga, después de él viene Josías? ¿Con qué pensamiento vendrá Josías? Porque nosotros como padres educamos a nuestros hijos, y muchas veces nuestros hijos se comportan como se comportan nuestros padres. Y a veces decimos, bueno, de esta generación no puede salir nada, porque su papá es un borracho, porque su abuelo era un borracho y su tatarabuelo era un borracho. Yo te vengo a decir el día de hoy que no importa lo que el mundo quiera decir de tu generación, Dios tiene un plan nuevo para ellos el día de hoy. Si tú te conectas a Él, el Señor va a hacer algo nuevo. Dice la Biblia que Josías empezó a reinar cuando tenía 8 años, pero a los 18 años dice que este hombre en su corazón sintió el deseo de que algo le faltaba. Cuando Dios tiene propósito en tu vida, usted puede andar quizás aéreo a muchas cosas, pero en su corazón va a haber algo que está latiendo y le está diciendo, busca, porque yo te voy a dar lo que tú ni siquiera te imaginas que tengo para ti. Pero el Señor quiere que tú busques, porque si tú buscas, tú encuentras. Si tú pides, Él te va a dar. Pero tienes que buscar, porque dice la palabra del Señor que Josías empezó a reinar teniendo 8 años. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero dice que a los 18 años, el rey Josías, eso está en el verso 3, capítulo 22, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias en la puerta, y que lo pongan en la mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera, piedra de cantería para reparar la casa, y que no se le tome cuenta del dinero cuyo manejo se le confiaré.
porque ellos proceden con honradez. Lo primero que puso el Señor en el corazón de Josías es tener celo por su casa. Cuando tú tienes celo por la casa de Jehová, cuando tú dices, ¿saben qué? Yo necesito reparar las grietas que están en la casa de Jehová, entonces el Señor te permitirá que tú tengas un encuentro con Él. Él no sabía nada. Él mandó a reparar la casa de Jehová porque la casa estaba desordenada. A veces nuestra casa está desordenada. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y nuestra casa está desordenada. Y el Señor quiere que lo primero que nosotros digamos en nuestra vida es, ¿saben qué? Yo necesito reparar las grietas que están en mi corazón, que están en mi mente, que están en mi vida. Cosas que vienen del pasado, cosas que destruyó Manasés, cosas que destruyó Amón, cosas que destruyó mi abuelo, mi papá, mi mamá. Yo no sé quién la destruyó, pero lo primero que yo tengo que hacer es reparar esa grieta. Porque si yo reparo esa grieta, ahí me encontraré con Dios. Dice la Biblia que él se encontró en ese lugar algo que él no esperaba encontrar. Seguimos leyendo. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro, he hallado la ley, he hallado la palabra. Cuando tú te juntas con el que te tienes que juntar, esa persona va a interpretar lo que se acaba de encontrar. ¿Quién se lo encontró? Un sacerdote, un hombre de Dios. Ese hombre de Dios pudo interpretar: este no es cualquier libro, esta es la ley de Jehová. Entonces quiere decir que si hubiera estado otra persona que encuentra el libro, de repente dice: ¿y esto qué es? Déjalo ahí. Pero este hombre no. Él mandó a las personas que tenía que poner en ese lugar. Porque hasta eso el Señor lo guía. Y dice que cuando este hombre le dice: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová, Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de la palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Quiere decir que este hombre, cuando se dio cuenta qué era lo que decía el libro de la ley, se le encendieron las alarmas y se dio cuenta de que sus padres, de que sus antepasados, de que sus ancestros no habían sido dirigidos por en base a lo que Dios les había enseñado. Y dice la palabra que rasgó sus vestiduras. Eso es síntoma o un sinónimo de dolor, de tristeza, de llanto. Porque cuando nosotros nos damos cuenta y empezamos a leer la palabra nos da luces y nos hace entender todo lo que estamos haciendo mal, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que nos mantiene en pecado, todo lo que nos está condenando. Él no rasgó sus vestiduras antes de leer el libro, se rasgó la vestidura después de leerlo. Hoy en día a veces nos rasgamos la vestidura sin leer la palabra y nos duele todo lo que está pasando.
pero nuestra vida tampoco va conforme a la palabra. Y podemos señalar y juzgar viviendo de la misma forma. Y nosotros debemos procurar, así como hizo este hombre. ¿Sabe qué? Yo no conocía esto, pero ahora que lo conozco, yo entiendo que hay que cambiar. Yo entiendo que tengo que vivir en base a la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos deja su palabra, para que escudriñemos en ella, para que aprendamos de ella. Y cuando vivamos conforme a ella, entonces viviremos una vida santa delante de Dios. Pero eso no va a pasar si no leemos el libro. Si agarramos y dejamos la Biblia en la iglesia y la venimos el viernes entonces al culto, ¿dónde está mi Biblia? Eso puede pasar, hermano, se nos puede quedar. Pero que se le quede, no que la dejemos y la leemos cuando venimos al culto. Y dependiendo de la palabra que nos den, porque si no entendemos mucho, la dejamos tranquila. Si usted no la entiende, usted siga leyendo. Y siga leyendo. Y pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender lo que en él está escrito. Porque tarde que temprano, hermanos, en algún momento el Espíritu Santo va a romper ese estupor que pueden haber en sus ojos y usted va a empezar a entender lo que antes no entendía. Pero eso acontecerá cuando leamos la palabra. Ahora, Josías está preocupado, pero no está preocupado nada más por él. Está preocupado por el pueblo. Porque uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Y uno debe vivir tratando de que los demás vivan también bajo la voluntad de Dios. Si es que nosotros estamos viviendo de esa forma también. Debe ser la conducta correcta de parte de nosotros. Vivir bajo la voluntad de Dios. No aparentar, no fingir. Vivir bajo la voluntad de Dios. Pero si vivimos bajo la voluntad de Dios, es necesario que queramos que nuestros hermanos también vivan de esa forma. Y eso es la única forma que acontecerá, es usando la palabra de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar, amados. Nosotros no podemos agregar palabras a lo que está escrito para poder transformar el corazón de las personas, inventando hasta historias que no nos han pasado para generar un testimonio poderoso. Porque el que va a transformar el corazón del ser humano es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros debemos estar acorde a la palabra y predicar la palabra como está escrita. Y la palabra es la que va a transformar. La palabra es la que va a cambiar. La palabra es la que va a redarguir. Y él manda a consultar con temor, porque quizás decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos corregir todo lo malo que hemos hecho? Y quizás cuando nos acercamos a Dios por primera vez pensamos igual, ¿cómo el Señor me va a perdonar por todas las cosas que yo he hecho? Inclusive los que le hemos servido a Dios y hemos hecho cosas malas. A veces pensamos, ¿cómo Dios me va a perdonar? Consultemos a Jehová. Dice que ellos consultaron a Jehová. Pero para consultar a Jehová, ahora se acerca donde una profeta llamada Hulda. Que dice de la siguiente manera el verso 15. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él mora todo el mal del que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. Para usted entender todo lo que la Biblia está haciendo referencia aquí, hermanos, puede hacerlo. Quizás si lo leo, no vamos a entender más, pero eso está en Deuteronomio. Todo lo que está escrito, si tú hicieras el bien delante de Dios, y también dice, si hicieses el mal.
Pero sigue diciendo, todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os he enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en nuestro corazón tiene que haber ese mismo deseo que había en este hombre. Miren lo que dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y seré llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta: por la conducta y el comportamiento de Josías, el Señor le promete que aunque había un juicio, el Señor lo iba a librar de ese juicio. Y es la misma promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Si nosotros le servimos de todo corazón, si nosotros nos mantenemos en sus caminos, el Señor nos librará del juicio que viene para el mundo entero. Pero eso solo acontecerá cuando nosotros nos entristezcamos y vemos que estamos haciendo mal. Si nosotros nos afligimos cuando sabemos que hemos hecho lo malo delante de Dios. Pero muchas veces no pasa. Muchas veces creemos y nos comportamos como se comportaba este pueblo, que dice que aunque sabía que estaba haciendo mal, se iba donde había árboles frondosos, porque quizás a lo mejor el Señor aquí no me ve. Y dice el Salmo 139: ¿a dónde iré, Señor, de tu presencia? ¿De dónde me voy a esconder? No hay forma de esconderme, porque donde quiera que yo vaya, tú estás. No podemos escondernos, no hay forma de escondernos. Pero hay una promesa para los que les sirven. Hay un galardón esperando a nosotros. El mundo intentó hacerle creer a Josías que él venía de una descendencia terrible, pero Josías sabía dónde estaba parado. Él sabía que el Señor lo había escogido para algo especial. Y cuando tú entiendes para qué Dios te ha escogido, tú actúas en base a la voluntad de Dios. 350 años antes, el cielo estaba hablando de Josías. Y dice la palabra que el Señor le dice a Jeremías que desde el vientre de su madre lo conoció. Desde el vientre de su madre el Señor te conoció a ti también y te preparó para este tiempo. Cuando tú ni siquiera sabías para dónde venía, el Señor ya estaba hablando de ti y decía: ese será Yasafita, ese será un predicador, ese será un maestro, ese será un sacerdote de Dios. El Señor tiene planes de bien para ti y no de mal. Hay cosas que nosotros no hemos vivido porque no nos hemos conectado a la fuente. La fuente es su palabra. La fuente es vivir para Él, conectarse con Él. Y cuando nos conectamos a Él, entonces dentro de nosotros empieza a fluir ríos de agua viva. Ahora Josías pudo haber dicho: bueno, eso no es para mí, así que yo me quedo quieto. Ahora no, que ellos, ese pueblo que coja lo suyo, porque ellos fallaron. Vamos a hablar en panameño. Yo no tengo que ver con eso. El Señor ya me dijo que yo no voy a ver eso. Así que los que están haciendo mal, que se preparen y que agarren lo que van a agarrar. Pero él no hizo eso. Dice que él hizo unas reformas. Y cuando él reforma, él dice: espérense un momentito. Lo primero que ustedes van a hacer es que ustedes se van a santificar. Pero yo voy de primero, porque yo entiendo que yo tengo que ponerme adelante en la brecha y todos los demás me van a seguir. A veces decimos: bueno, a purificarse todo el mundo, pero yo no voy. Él se pone adelante y dice: ¿sabes qué? Te
que purificarnos. Tenemos que presentarnos delante de Dios listos y aprobados. Y dice que Josías llamó a todo el pueblo, a los sacerdotes, todos los que estaban ahí, los levitas. Fíjense que los perros, los animales, pero yo creo que todo el mundo ahí tocó ir para allá. Aquí todo el mundo se va a santificar porque la cosa está seria. Aquí no vamos a morir todos. Y este hombre se acerca y ofrece el sacrificio a Jehová. Ahora no se queda con eso nada más Josías, sino que dice la palabra que Josías se subió a los lugares altos. Los demás reyes servían a Jehová en Jerusalén, sí, correcto, pero dice que siempre hubieron lugares altos. Ezequías tumbó algunos, pero Manasés construyó de nuevo, y su hijo también. Pero ahora dice Josías: yo los voy a derribar a todos, porque yo entiendo que el celo por la casa de Dios me invade, y yo no puedo permitir que este pueblo viva en idolatría y en pecado. Y Josías dijo: ¿saben qué? Vamos a tumbar todo. Vamos a tumbar todo lo que ha sido construido en los altares. Vamos a destruir todo lo que ha sido construido en los montes, en los pensamientos, en los corazones, en las ideas de ellos. Es hora de derrumbar todo lo que nos aleja de Dios. Y la única manera de poder destruir todo eso es cuando la palabra de Dios se hace parte de nuestra vida. No hay otra forma. Y dice la palabra que después que él hace todo esto, hermanos, dice el verso 15: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a las imágenes de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en los montes, envió y sacó a los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que Jehová había profetizado al varón de Dios, el cual había anunciado esto. Quiere decir que lo que fue dicho hace 350 años, ahora Josías lo iba a hacer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella no miente. Ella, lo que está escrito aquí, hermano, eso va a acontecer. Así como aconteció esto, acontecerá el juicio contra las naciones. Y eso que va a acontecer contra las naciones, nosotros podemos salir libertados de esa acción. Pero la única manera es estando conectados a su palabra. Dice que después de esto, que Josías cumple sus promesas, cumple lo que el Señor había prometido acerca de él. Transforme el pueblo. Dice que el pueblo ahora dijo que Jehová era su Dios. Ahora lo decía ¿por qué? Porque el rey le dijo que lo hiciera. Así como hicieron en otros tiempos. El profeta Elías les preguntó en el monte: ¿a quién van a adorar? ¿A Jehová o a Baal? Y guardaron silencio. Ahora, cuando vieron fuego del cielo, dijeron: a Jehová. Ahí sí Jehová. Pero en cuanto llegaron donde Jezabel, se le olvidó de nuevo. Por eso Elías dijo: yo me voy. Señor, mejor mátame, porque este pueblo ya no quiere entender. Aquí estaba pasando algo parecido. Ellos estaban: sí, ahora sí vamos a hacerlo. Pero luego vamos a ver en la historia que vuelve y cae lo mismo. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos que ser como Josías. Nosotros debemos procurar vivir una vida agradable delante de Dios. Y dice entonces el 21 que mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Este libro no es cualquier libro, aquí hay un pacto eterno. Y ese pacto eterno está en Juan 3:16. ¿Cuántos lo saben? ¿Qué dice Juan 3:16? Ahora, dice ahí que todo aquel que en él crea
Pero Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces no se trata de creer que Dios existe, se trata de creer en su palabra y vivir conforme a ella. Si tú vives conforme a ella, entonces el Señor murió por ti y te rescató. Pero si tú vives tu vida conforme a tu voluntad, entonces tú no estás creyendo. Tú sabes que Él existe, pero no estás creyendo en su palabra, no estás viviendo conforme a ella. Y dice que aquí Él mandó al pueblo a hacer Pascua. Y dice que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces gobernaban en Israel. Y en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, a los 18 años el rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. 18 años. Padre, que yo estoy muy joven, Señor, y tengo 40. Padre, que yo todavía no he terminado. Hermano, no hay excusa para servirle a Dios. No hay, Padre, que yo todavía estoy viviendo. 18 años. Hizo todo lo que los otros reyes no habían hecho en toda una vida. ¿Pero por qué lo hizo? Porque su corazón pudo entender y comprender lo que decía el libro de la ley, el pacto de Dios para con Él y para los que le sirven. Ese pacto fue dado a nosotros. Hoy nosotros tenemos otras cosas escritas en el Nuevo Testamento que nos dan una señal aún más grande todavía de lo que ha de venir. Pero nosotros de nada nos sirve conocer todas estas historias si no nos aferramos a ellas. Porque podemos a veces decimos, Señor, pero a veces no sé ni cómo orarte. Bueno, usted ore conforme a lo que dice la palabra, porque si usted tiene angustia, usted clama como clamó Elías o como clamó Eliseo. Si usted tiene victoria, usted clama como clamó David también. Pero todas esas palabras usted las va a encontrar en la palabra. Pero es que lo que pasa, hermano, es que yo estoy de golpe en golpe. ¿Cómo yo me acerco al Señor si yo lo único que siento es angustia y desolación? Si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que esta leve tribulación momentánea genera en nosotros un mayor peso de gloria. Esto que viene en este tiempo es momentáneo, esto se va a acabar, pero lo que viene eterno es mucho más grande de lo que estamos viviendo el día de hoy. Esta leve tribulación momentánea va a generar en nosotros un eterno peso de gloria. Y si nos agarramos de esa palabra, nosotros no nos puede venir lo que quiera. Satanás puede intentar hacer lo que quiera, pero nosotros seguiremos viendo al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga.